Hey, muy buenas, somos el grupo 27 de la teoría 1.04 de Física 2, conformado por mí, Kelman Richard, Jan Espinosa e Inés Ogomi, y veremos los experimentos de electroscopio Electrimam. Vamos. Muy buenas, voy a presentar la experiencia del electroscopio y su manejo para evidenciar la presencia de cargas en cuerpos frotados, comprobar si un cuerpo posee carga o no y en caso sea así, verificar si este posee el mismo signo que la carga que se presenta en el electroscopio. Construir un electroscopio casero es relativamente fácil, solamente se necesita papel aluminio, un alambre de cobre y un contenedor. Todos los materiales se pueden encontrar en la casa o en una ferretería. Eh, para empezar, el alambre de cobre usualmente viene con un esmalte o un envoltorio plástico. Simplemente se pelearán las puntas y en uno de los extremos se formará un gancho. Luego, a continuación, con el papel de aluminio formarás dos pequeñas láminas que vayan en el gancho y una esfera y un globo para verificar todo lo antes mencionado. Bueno, ahora voy a traer un asistente frío para que me ayude a las cargas de los cuerpos cargar el globo. Y para finalizar, se aísla el sistema para evitar que las láminas se vean afectadas por otros cuerpos. El electroscopio no se encuentra cargado, por lo que las láminas no se van a separar. Pero al globo estar cargado y acercarlo a la esfera de aluminio, vemos cómo esta induce a que las cargas positivas bajen y a las láminas de esta forma se separen. Como vemos, el globo ha dejado que pasó la parte de su carga al electroscopio. De esta manera, el electroscopio ahora se encuentra con una carga, haciendo que las placas de aluminio se encuentren separadas. El experimento del electroscopio es muy interesante porque nos muestra los principios que se trabajan en clase, como son el cargar un objeto de forma en contacto o por inducción. En el electroscopio vimos cómo podíamos cargar el electroscopio. Al tocarlo con el globo, parte de la carga del globo pasaba al electroscopio al tocarlo. En caso de que lo hubiéramos hecho por inducción, simplemente tendremos que conectar un cable a tierra y acercar el globo. También se puede realizar poniendo un dedo sobre el electroscopio y poniendo el globo cerca. De esta forma, las cargas irían a través de nosotros a tierra. La experiencia es muy interesante. Datos curiosos que pasaron al realizarlo una y otra vez fue que el pelaje, tanto el mío como el de mis mascotas, cada vez que se realizaba el experimento iba quedando más, se puede decir cargado, pero se notaba más rígido. Y en el primer intento que hice del experimento, afectó un poco que tocara las láminas. Por eso un consejo sería no manipular mucho las láminas que están aisladas, ya que podemos cargarlas con las yemas de los dedos sin querer. También la humedad afecta este experimento. Tengan mucho cuidado con eso. En principio, el electroscopio solamente se usa de forma experimental en las universidades para comprobar las experiencias que hemos mostrado, y los principios son aplicados en la industria en muchos roles. En las impresoras, por ejemplo, el mecanismo de una impresora funciona cargando ciertas zonas del papel con cargas, y a la hora de imprimir con la tinta está cargada con el signo contrario. De esta forma, cuando la tinta cae sobre el papel, solamente se va a dirigir sobre las zonas donde están cargadas y adhiriéndose. Otra forma es la pintura en polvo electrostática. Esta pintura en los automóviles se adhiere a la superficie de los autos, donde tiene una mayor durabilidad y adhesión. Para realizar un electroimán necesitaremos tres materiales principales. Una batería, puede estar al voltaje que usted desee, sin embargo nosotros utilizaremos una batería de 1.5 voltios AA de marca Duracell, un cable de cobre de aproximadamente 80 centímetros y un perno hexagonal metálico donde enrollaremos el cable mencionado anteriormente. Además, estamos usando un trapo de tela
que lo utilizaremos para conectar las puntas de los cables a la batería y evitar quemarnos, ya que esta batería, al cargar tanta energía, se calienta rápidamente. Para empezar con este experimento, agarraremos el perno y lo enrollaremos con el cable de cobre dándole aproximadamente 60 giros. Luego, conectaremos las puntas salientes del alambre a los extremos de la batería, uno al extremo positivo y al otro extremo negativo, de manera que fluirá la corriente dentro del alambre. Una vez que esto suceda, la corriente generará un campo magnético leve que atraerá a los metales ferromagnéticos en su proximidad. Para explicar este fenómeno físicamente, debemos tener en cuenta lo siguiente. El movimiento de cargas o la corriente produce un campo magnético que, a diferencia de un imán permanente, este puede variar dependiendo de la corriente inducida. Cuando no está pasando la corriente, los dominios magnéticos se encuentran en direcciones al azar. Es por esto que el campo previo al paso de la corriente se anula y no causa ningún efecto. Cuando una corriente transcurre por el alambre, el campo magnético provocado por la corriente alinea estos dominios magnéticos, provocando que estos campos, que antes eran insignificantes, se integren al campo del cable, creando un campo magnético de mayor intensidad. Cuanto más voltaje se le aplique en la fuente, la intensidad del campo será mayor, ya que más dominios se van a alinear. Si queremos aumentar aún más el campo magnético, debemos realizar más espiras. Esto se debe a que las espiras generan un campo magnético en su centro, guiado por la fórmula analizada en sesiones previas. La aplicación de este fenómeno dentro del sector industrial es realmente recurrida. Esto se debe a su gran capacidad para generar campos magnéticos. Principalmente se pueden ver los electroimanes dentro de equipos científicos y médicos, como son las famosas resonancias magnéticas. Los electroimanes también son vistos en equipos musicales, tanto así como los altavoces, audífonos y equipos de grabación, como las famosas grabadoras de cinta. Los electroimanes también tienen una aplicación industrial a mayor escala, como son los famosos elevadores magnéticos, que utilizan la fuerza de atracción magnética para levantar objetos sumamente pesados o clasificar los metales ferromagnéticos dentro de una gran cantidad de chatarra. Los electroimanes también son utilizados en los trenes, por ejemplo, los trenes tipo maglev. Estos trenes utilizan la fuerza electromagnética para que este tren levite por encima de la vía y pueda alcanzar altas velocidades. De la realización de este experimento surgieron varios inconvenientes. En primer lugar, el cable de cobre a utilizar venía con un esmalte que no permitía conducir la corriente que se estaba induciendo por la fuente de voltaje. Para solucionar este problema, quemamos las puntas de los cables para quitarle este esmalte protector. Luego, idealmente íbamos a utilizar una pila de 9 voltios. Sin embargo, la pila estaba descargada. Es por eso que tuvimos que recurrir a esta pila de 1.5 AA. Para concluir, nosotros como grupo hemos determinado que los electroimanes son una solución factible y óptima, muy superior a los imanes permanentes. Esto se debe a que la potencia que tenga su atracción magnética puede ser controlada a través de una fuente de voltaje. Es por eso que nosotros sugerimos que se utilicen estos electroimanes en cualquier situación donde se requiera una interacción magnética, ya que va a permitir que se tenga un control más preciso de lo que quieran manejar. Como se vio en los experimentos, se pudo comprobar la teoría que vimos en clase. Justamente con la de electroscopio, vimos cómo es que las cargas podían transferirse de un cuerpo a otro por contacto. Y en el electroimán, en el que comprobamos de que un flujo de corriente eléctrica genera un campo magnético. Gracias.